Ya, recuerden, la semana pasada estuvimos hablando respecto de los errores. Definimos tres tipos de errores. Estaba el error accidentado, ese error accidentado el trabajo. Eso es lo fundamental respecto del error accidentado. Teníamos el error, ¿qué otro error tenemos? Creo que era uno por, como límites, creo, ¿cierto? Como límite. ¿A qué te refieres? Creo que me confundí con el nombre un poco, profe. Ya, teníamos el error sistemático. ¿Alguien recuerda a qué se refiere que nos referíamos con el error sistemático? El error sistemático es un error de tipo constante, dirección. Ese es un error sistemático. Corregir. Se puede corregir el error sistemático. Esto es fácil de poder reconocer principalmente a partir de reconocer el concepto por lo tanto. ¿Y por qué está referido a la exactitud? Porque la única forma de saber si es por defecto o por exceso es conociendo el valor real. Por ello que yo lo puedo asociar a la exactitud. Y el último error, obvio, es un error aleatorio, que también se define como indeterminado. Es muy difícil de establecer a qué se debe ese error. Y según ese error, principal, y como comentamos, pueden ser aumentos o modificaciones de la temperatura, variaciones de la humedad, corrientes eléctricas, inestabilidad física de las balanzas en algunos casos. Por lo tanto, son errores que son más difíciles de poder encontrar y que están asociados con la forma en que
se opera en un laboratorio. Tenemos esos tres tipos de errores: accidentado, sistemático o aleatorio. Naturalmente, con el primer error no se puede trabajar, se puede trabajar con los segundos dos errores. Y nosotros podemos también establecer el, el grado de afectación de estos errores por comparación con los valores reales. También hablábamos respecto de la... Profe, Dígame. es que se le escucha un poco pegado. ¿Podríamos probar la cámara? Si es que Ya. Déjame hacer una cosita. Ya. Respecto de precisión y exactitud, estas también estaban asociadas a la forma de trabajar, también están asociados a los distintos tipos de errores, pero la precisión y la exactitud, lo importante a tener presente es que son cuantificables. Y por lo tanto, para ese efecto, nosotros podemos cuantificarlas a partir de algunos parámetros. En particular, precisión y exactitud se cuantifican a partir del absoluto y a partir de la desviación. Esas son las dos formas en las cuales yo puedo cuantificar, aunque tienen bastantes desgloses, tanto el error, la precisión como la exactitud. También en la clase anterior hicimos referencia a las cifras. Recuerden que son finito. Solo división, y aquí tú restas son la cantidad de decimales. Eso es lo fundamental. Dos. Eh, instrumento menos en los instrumentos volumétricos. Volumétricos
Y en las balanzas, este, D, que indica el error asociado al instrumento de medida. Eso era lo que habíamos visto en la clase anterior. Y de eso, esto es parte de lo que vamos a hablar el próximo miércoles y que comenzamos a trabajarlo a partir de los conceptos de, primero, hablamos respecto del promedio, o media, y la mediana, que son dos formas para poder resumir algunos datos, pero también podemos, como les comentaba, hacer una referencia respecto de la exactitud, ya que la exactitud se puede cuantificar a partir de los errores, en particular del error absoluto. Por lo tanto, para poder cuantificar la exactitud, se requiere como dato básico del valor real. Eso es lo básico para poder expresar la exactitud, conocer el valor real de una muestra. Por lo general, cuando uno cuantifica cualquier tipo de muestra, sin saber cuánto uno va a cuantificar, es muy difícil poder plantear y definir directamente la exactitud, y por ello esta exactitud se, se puede plantear como un método de calibración de algún instrumento. Por ejemplo, si yo estoy poniendo a punto una técnica para poder cuantificar cualquier tipo de analito, lo primero que tengo que saber es que si la técnica está funcionando correctamente, y para saber si la técnica funciona correctamente, debo establecer qué tan exacto es el método. Y para ello se cuantifican distintos tipos de muestras, pero además se cuantifica una muestra de valor conocido, de valor real, y con ello yo puedo saber si realmente lo que estoy desarrollando se encuentra dentro de los parámetros de exactitud que se plantean o se requieren. Y por ello, el error absoluto permite establecer una forma de cuantificar esta exactitud. Este error absoluto, que en el fondo corresponde a la diferencia entre una medida y el valor real, se puede hacer tanto para cada medida asociada al valor real, como también se puede hacer para el valor promedio y el valor real o aceptado. De forma más frecuente, esto se expresa como error relativo y que está asociado con el error absoluto para cada una de las muestras, y cuanto me alejo yo de ese valor, por ello se divide por el valor real y se multiplica por 100. Y esto mismo finalmente también se puede hacer con el error relativo medio, es decir, a partir del promedio de los valores, restándole el valor real y dividiéndolo por el valor y multiplicándolo por 100, puedo establecer un error relativo medio, porcentual. Y por ello, yo con esa forma de expresarlo de forma porcentual, puedo establecer qué tan alejado me encuentro eh, en la expresión de esta exactitud.
Lo importante a tener presente aquí es que para una muestra individual de concentración desconocida, es imposible determinar la exactitud de esa muestra sin que yo conozca el valor real. Y la única forma de conocer el valor real es comparándolo en algunos casos con alguna técnica que sea mucho más precisa. Por ejemplo, y esto ya lo tienen en la clase que les subí. Aquí dice, el resultado de un análisis es de 2.52 gramos, el valor real es de 2.62 y yo con ello puedo calcular, a partir de un valor, puedo calcular su error absoluto y el error relativo. ¿Cómo se hacía eso? El error absoluto se calcula como la diferencia entre el valor obtenido, que en este caso es 2.52, y el valor real, que es 2.62. Esto tiene un valor de menos 0. Profesor, ¿Sí? si yo hiciera esa diferencia, pero para que me quedara el valor positivo, ¿está mal o está bien? Es que el error es importante definirlo en qué sentido lo estoy cometiendo. Si es un error por defecto o un error por exceso. Por ello, el signo es importante que quede bien planteado. Y el error relativo, ¿cómo se calculaba? A ver si tienen buena memoria. El valor Eh, medio menos el valor aceptado dividido el valor Pero aquí, pero aquí no tengo un aceptado. valor, pero aquí no tengo un valor medio. ¿Cómo lo puedo hacer? Porque aquí tengo un único valor. Sería la misma diferencia de arriba dividido en el valor real Dividido en por 100. 2.62 gramos. El error absoluto y el error relativo son muy similares en cálculo. El- la única diferencia es que el relativo, en el fondo, me está expresando que el valor real corresponde a mi 100%. Y como corresponde a mi 100%, la diferencia, es decir, a qué, a cuánto me afecta este 0.10, es lo que defino yo como el error relativo. Y eso es lo que debería aparecer como cálculo aquí. Que sigue siendo naturalmente menos 3.8, como está escrito ahí arriba. En este caso, naturalmente, sin unidades de medida porque se anula. Profe, sabe que no me quedó muy claro eso del signo. Que tenga el signo negativo significa que es un error por defecto. Sí, correcto. Ah, ya, ok. Sí, porque si yo tengo 2.72, cometo el mismo error, ¿cierto? Claro. Pero en ese caso sería positivo. Por lo tanto, di- distintos valores van a cometer también quizás porcentualmente el mismo error, pero el sentido diferente. Hay que tener claro el, el valor real de estos errores. Y aquí tiene otro ejercicio. Dice,
En el tratamiento, en la determinación de silicio en una muestra de salmuera, se obtuvieron los siguientes resultados, en partes por millón. Y ahí aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos. Se preguntan, o yo les preguntaría, ¿cuál de los dos set de experimentos es el más exacto? Y en este caso, como tengo una serie de datos, lo que yo debería calcular ya no sería el error absoluto o el error relativo, sino que tendría que ser, por ejemplo, el error relativo medio. Y ahora sí, la fórmula que me estaba dando en delante podría servirme, porque con esta serie de datos yo tengo que calcular un promedio y poder establecer cuánto me alejo del valor real. Y este error relativo medio se calculaba como la diferencia en el promedio menos el, el valor real. Todo eso dividido en el valor real y multiplicado por 100. Ya, calcúlenlo. Hagan ese ejercicio. Nada más, me queda otra. Cuéntenme cuánto les dio.
¿Ya lo lograron calcular? No se pueden equivocar en el valor medio. En el primero, ¿cuánto le dio el valor medio? ¿Cuánto le dio? Dio ¿cuánto? 77 o no? 8. Sí. O 77. ¿Cuál de los dos No, valores? 77 porque están con 4 cifras. Ah, pero el de menor. Ah, son 3 entonces, 99.8. No, no depende de eso. ¿Alguien me podría decir cuántas cifras significativas tiene y por qué? Ahí tiene 4, Sí, tiene 4, pero ¿de qué depende la cantidad de cifras significativas en este caso? de los 0 que hay antes. Como dice Verónica, depende de la cantidad de decimales. ¿Por qué depende de la cantidad de decimales, Verónica? ¿Por qué crees tú? Porque recuerden que dependiendo del tipo de operación matemática, suma, resta, multiplicación y división, debo tener en consideración distintos puntos de vista. En este caso, ¿qué operación matemática estamos haciendo? Suma. Es suma, ¿cierto? Es suma, aunque se divide finalmente, pero por un número finito. Lo que estamos considerando es la suma de datos y por ello nos interesa la cantidad de decimales. Y por lo tanto, el valor promedio aquí va a ser igual a 7, en este caso son ppm. En el caso de abajo, ¿cuál es el promedio? $100.6 ppm. Correcto. 100 puntos. Entonces, en el primer caso, el error relativo medio, ¿cuánto les dio? Naturalmente, tiene que ser negativo. Y me dio 7.88%. No sé si le dio lo mismo. Y en el de abajo, por ello, ya vemos que el que es más exacto corresponde a la segunda determinación. Y les pregunto, les hago la pregunta que está aquí al final.
¿Qué tipo de error predomina en cada uno de los dos sets? ¿Cómo puedo saber qué tipo de error predomina? ¿Qué debería hacer? Siete punto ochenta y cinco, 7.86, no 88. ¿Cómo podría definir qué tipo de error se está cometiendo en cada uno de ellos? ¿Qué debería hacer? Porque en el fondo, cuando definimos qué tipo de error se puede cometer, estamos definiendo que puede ser aleatorio o sistemático. Podemos definir solamente esos dos tipos de errores, ya que se entiende que el error accidentado nunca se va a plantear producto de que no se debería observar ese tipo de error. Y este error aleatorio o sistemático tiene que estar relacionado con eh, la cuantificación asociada al valor promedio que se expresa en cada set de datos y cómo esto se distribuye. Por ello, ¿a alguien se le ocurre qué debería hacer para definir qué tipo de error se está cometiendo? ¿Cómo podrían definir qué tipo de error se comete? Y esto lo vimos en la clase anterior. Recuerden que un ejemplo, este que está aquí. A partir de este ejemplo, nosotros definíamos si estábamos siendo exactos, precisos y qué tipo de error cometíamos. Por tanto, si con esto yo puedo definir qué tipo de error cometo, ¿qué deberíamos hacer en nuestro caso? Aquí, ¿qué deberíamos hacer para saber cuál de los dos, qué tipo de error se comete en cada uno de estos experimentos? Bueno, lo que deberíamos hacer es, ya que si ordenamos los datos, nos vamos a definir si hay alguno de los dos que se aproxima mucho en sus medidas, si es que entre ellos son precisos los valores obtenidos, o si se dispersan mucho, porque naturalmente los dos se alejan del valor real, aproximadamente un 7, entre un 7 y un 8%, uno más que otro, por lo tanto no hay mucha diferencia entre uno y otro en cuanto al error, pero podríamos definir qué tan dispersos se encuentran estos datos.
para poder definir si son aleatorios o sistemáticos. Recuerden que un error aleatorio define por lo general que hay muy baja, hay una buena precisión, es decir, los datos se agrupan bien, pero si es aleatorio, los datos se alejan constantemente uno de otro. Y eso es lo que debería yo tratar de definir con estas dos series de datos. Y en este caso, tendría que ordenar los datos desde el menor al mayor para saber cómo se distribuyen entre ellos para cada set de datos. Y con ello establecer si entre ambos tienen la misma tendencia o no tienen la misma tendencia. En este caso yo encuentro que los dos son muy parecidos por los tipos de valores que se observan, y diría que los dos son sistemáticos. Pero me gustaría que ustedes lo confirmaran. Lo anterior estaba referido a la exactitud, a cómo a partir de un dato o de un grupo de datos yo puedo definir qué tan exactos son los valores a partir de la medida del error. Para poder definir la precisión de qué tan juntos se encuentran los datos, hablamos de las desviaciones respecto de la media. Por lo tanto, en este caso, no es necesario comparar los valores con un valor real. La forma de expresar la precisión está basada únicamente por el grupo de datos que se analiza. Es decir, podemos definir qué tan preciso ahora son cada uno de estas dos series de datos para establecer también y confirmar el tipo de error que se comete. Esta precisión se expresa a partir del concepto de la desviación. Y hay distintos tipos de expresión de desviación. Está desviación respecto de la media, el de sub i, desviación media o desviación promedio, es decir, todas las desviaciones medias que se presentan dividido por el número total de datos que se consideran, y la última es la desviación promedio relativa. Es decir, aquí tenemos a la desviación media dividida por el promedio además, y eso multiplicado por 100. Hagamos este ejercicio de expresar las precisiones con los datos anteriores. Déjenme escribir aquí en pantalla para que lo puedan comparar. En este caso, me interesa que calculen la desviación relativa. Para ello, ¿qué tienen que calcular?
Y aquí es importante que ustedes sean bastante precisos con lo que realizan, porque tienen que entender que en estos análisis estadísticos se consideran siempre muchos cálculos. Por lo tanto, hay que ser riguroso con todos los números que uno considera para poder obtener el valor real. Y se consideran siempre muchas operaciones matemáticas. Por ejemplo, en este caso, necesitamos tener claro, para poder hacer esto, primero que nada, nuestro valor promedio. Y el valor promedio lo habíamos calculado antes. Era 100.6, si no me equivoco en este caso. Ese era nuestro promedio. ¿Cómo calculamos la desviación media? Y aquí se van a dar cuenta que dentro de poco, y lo voy a empezar a aplicar más adelante, va a ser importante que se manejen relativamente bien con Excel. Porque con Excel es mucho más fácil, ustedes van a colocar los datos en Excel eh, y directamente van a hacer las sumas, luego pueden hacer la sumatoria de los datos según lo que requieran. Porque si, y en este caso como tienen disponible el computador, pueden hacerlo directamente para que sea más simple el cálculo. En este caso recuerden que lo que estamos calculando y lo que se requiere es calcular la desviación media. Y la desviación media correspondía a el valor de cada medida. Le tengo que restar el promedio y todo eso como una sumatoria, como una sumatoria, una sumatoria. A todo eso finalmente lo debo dividir por el número de medidas. Por lo tanto, aquí tienen que hacer 10 de esos cálculos y luego de eso dividirlo por 10. No es nada corto. Y tengan presente que de forma estadística, en muchos casos, la cantidad de datos que se requieren para poder presentar un resultado que sea válido, particularmente para estudios científicos, requiere un mínimo de 30 a 50 repeticiones. Por ello, se requiere mucho que ustedes practiquen con programas de análisis de datos. ¿Ya? Así que les dejo eso de tarea para que lo calculen. Profesor, ¿Sí? entonces por cada uno de los valores se tiene que sacar la desviación media, ¿verdad? Déjame pasar la siguiente. Sí, porque para calcular la desviación promedio requiero yo la desviación media. Y la desviación media va a ser la sumatoria de todas esas desviaciones respecto de la media, que es lo primero que está aquí, pero para cada dato, en este caso como tenemos 10 datos, son 10 repeticiones de cada uno, para cada uno de esos datos. Esa sumatoria, esas diferencias, finalmente se divide por el número de datos y eso sería la desviación media. Gracias, profe. ¿Ya? Sí, teniendo la fórmula no es difícil. Lo que hay que tener presente aquí es que este es un valor absoluto. ¿Ya? No debería tener signo. Como mejor dicho, siempre van a ser, se expresan como valores positivos. Respecto de la desviación promedio relativa, que es lo que tienen que calcular finalmente. Por ello es importante, y les insisto, que practiquen con programas de análisis de datos. Ya. Existen estas tres formas de poder expresar la precisión, pero además se presenta el concepto de la desviación estándar. Por lo tanto, esta desviación estándar
como lo indica aquí, proporciona una media de la dispersión de un conjunto de resultados respecto de un valor promedio. Es decir, el conjunto de resultados, cómo se aleja respecto del valor medio, eso es lo que se expresa con la desviación estándar para una única serie de datos. Y por ejemplo, simplemente para que me comprendan la idea. Si estoy trabajando con un equipo y quiero analizar cómo funciona este equipo para poder cuantificar este analito en distintas situaciones, yo puedo analizar en el tiempo cómo va funcionando este equipo a partir de la desviación estándar combinada. Es decir, reunir muchos datos de distintas series de experimentos para poder compararlos respecto de una situación global. Y eso es lo que es la desviación estándar combinada. La desviación estándar simple está asociada a un único experimento. La desviación estándar combinada está relacionada con distintos experimentos que tengan la misma base. Por ejemplo, estos serían los datos referidos al set 1 de datos. Esto que está aquí sería lo que está referido al set 2 de datos, es decir, calcular una función muy similar a la desviación estándar, pero con los datos distintos para experimentos diferentes, donde finalmente se divide por la suma total de datos menos un n total. Y bueno, esto lo vamos a ver más adelante, lo que está asociado a la varianza, aunque no lo vamos a ocupar mucho, ya que en el fondo permite entender cómo yo voy escalando con los errores y si estos se van propagando y extendiéndose a medida que yo voy haciendo más experimentos. Por lo tanto, tenemos dos conceptos básicos. Primero, análisis de exactitud a partir del error absoluto, principalmente a partir del error relativo o el error relativo medio. Y está el análisis de la precisión a partir de las desviaciones. Desviación respecto de la media, desviación promedio relativa y la desviación estándar, donde la más común es la desviación estándar, ya que en este análisis, en el cual nosotros vamos a tener que presentar la información, también es importante definir cuánta confianza nos entregan los datos, y esa confianza viene definida por la desviación estándar. ¿Por qué? Y déjenme volver más atrás. Cuando nosotros, por ejemplo, presentamos un dato, aquí nosotros definíamos que el valor promedio de esta serie de datos era de 100.6 partes por millón. Pero nos falta definir con cuánta precisión yo estoy estableciendo esa precisión. Es decir, cuál es el más menos que yo voy a tener que entregar y expresar al momento de mostrar este dato. Por lo tanto, este más menos también va a estar definido por la precisión y exactitud de la medida, en particular por la precisión, ya que este más menos es una medida de la precisión de la experiencia que se está realizando. Así que, y este más menos es dependiente de la desviación estándar. Y por ello, este valor también va a ser importante que lo sepan calcular. También es una operación matemática larga, por lo tanto, insisto, es importante que ustedes busquen, ya sea con la calculadora o directamente con un computador o con el teléfono asociado a un programa de datos, cómo expresar este valor. Ya que existen muchas otras formas de expresar la confianza y la calidad de los datos, además de las anteriores. Por ejemplo, está la desviación estándar relativa, la desviación estándar dividida por el promedio de los datos.
el coeficiente de variación, el C sub B, que es lo mismo que la desviación estándar relativa, pero de forma porcentual, el error estándar de la media, y también está lo que se conoce como la dispersión o recorrido de los datos. Que también se puede requerir en algunas situaciones. Por ello, si se fijan, un parámetro muy utilizado para distintas situaciones es este de la desviación estándar, que se representa con una S minúscula. Y ahí tienen algunos ejercicios con los cuales pueden practicar. De lo que está aquí, este último que está al final, la dispersión o recorrido, es distinto a lo que vimos anteriormente. En el fondo, como dice aquí, se utiliza para describir la precisión de las réplicas o conjuntos de resultados, la diferencia, y corresponde a la diferencia numérica entre el valor más alto y el más bajo de un conjunto de datos. Por lo tanto, esta dispersión o recorrido me indica cuánto se extiende la cantidad de datos, y por ello, mientras mayor sea la dispersión o recorrido, mayor error voy a tener, menor precisión, y naturalmente también tengo menor exactitud. Por ello, la dispersión o recorrido siempre debería ser lo más pequeña o lo más estrecha posible. Y por ello, de una serie de datos, vamos a irlo trabajando para que ustedes puedan representar correctamente los datos que se requieren. Porque finalmente a lo que vamos a llegar, y esto después voy a volver con este ejercicio, corresponde a cómo yo aplico estos conceptos matemáticos y estadísticos a la entrega de un resultado lo más confiable posible. Y ese resultado lo más confiable posible es lo que se conoce como el intervalo de confianza de los niveles de significancia. Aquí, ¿qué significa esto? Es que de esta forma yo represento un valor finalmente. El promedio, que es lo que hemos calculado al principio, y este error, el error de la medida que estoy haciendo, se calcula a partir de lo que se conoce como los límites de confianza, que es dependiente de la desviación estándar, depende de la cantidad de datos y depende de un parámetro que ya vamos a estudiar, que son los que están definidos como los niveles de confianza. El parámetro de estudio. Por lo tanto, por ello es importante que ustedes calculen y practiquen lo más posible distintas series de datos para que puedan definir bien los promedios, cómo calculo la desviación estándar, para poder entregar finalmente un dato lo más confiable posible. Profe, Dígame. ¿este es el tipo de ejercicio del test? No, porque el test no involucra nada de esto. El test, con suerte, alcanzamos a ver como materia promedio y mediana. Pero, por ejemplo, si yo les coloco un ejercicio como este en el test, el promedio va a tener que tener naturalmente las cifras significativas que corresponden, la cantidad de las unidades de medida que están asociadas a eso. Pero si a esto yo le aplico una dilución previa, eso también tienen que tenerlo claro, que lo pueden llegar a observar. ¿Me entendiste? Sí, profe, gracias. No se va a preguntar nada respecto de análisis de error o de análisis de precisión. Pero sí que ustedes manejen cálculos matemáticos que ya han visto respecto de soluciones, como calcular soluciones, concentraciones, diluciones, como los ejercicios que les planteé en la clase anterior, y algunos también están en la guía de ejercicio. Ocupen esa guía de ejercicio para que poder resolver estos
estos dilemas que les coloco. Respecto de lo que vimos, ¿qué más podríamos preguntar aquí? Podríamos preguntar también mediana. Podría preguntarle por el error relativo. ¿Qué más podría preguntarle? Según lo que está aquí, de lo que está ahí, desviación estándar, media, dispersión mediana y error relativo, ¿qué no podrían calcular? Dispersión. ¿Por qué no podrías calcularla? No tengo claro ese concepto aún. Si la dispersión se calcula como la diferencia entre el valor más alto y el más bajo. Esto lo es. Ah, ya, ya, ya. Dispersión. La diferencia entre el valor más alto y el más bajo de una serie de datos. ¿Qué no podían calcular de lo que les acabo de escribir en la pantalla? Recuerden que los errores requieren de la expresión o de la necesidad del valor real. Por lo tanto, aquí, como no puedo comparar con el valor real, es imposible que yo pueda calcular cualquier tipo de error. Y por lo tanto, no lo podría calcular en este momento. Producto de que se requiere de información extra para poder hacerlo. ¿Ya calcularon la media? Quiero saber si lo hicieron. ¿Cuánto les dio? $7.53 medio. 2.6. El recorrido, doble D, se expresa el recorrido. En este caso, ¿cuál es el valor más alto y el más bajo? El recorrido va a ser ¿la mediana cuál es?
Vamos, ayúdenme. Ayúdenme. La mediana sería el promedio entre el valor que está en la cuarta posición y el de la quinta. Son 8 datos. ¿Cuánto? Entre 752 y 753. ¿Y cuál sería el promedio en este caso? Me, me surge una duda solamente. Tiene que ser 7.53 ppm, pero me surge la duda porque aquí el 752 se repite 2 veces. Ya, y la desviación estándar, esa es la que tienen que trabajar con mayor, un poco más calma. ¿Alguien la calculó? Ojalá directamente con Excel. Pero si no la han calculado, se las dejo de tarea. Voy a ver. Por lo tanto, esto es práctica. Saber que va a haber un momento en que tenga que hacer muchos cálculos y por ello lo más fácil es que esos cálculos sepan o tengan algo con que calcularlos de forma sencilla. Como les comentaba, el objetivo de todo esto es que yo puedo aplicarlo. Yo puedo aplicar estos conceptos, además de definir claramente que me sirve para definir precisión y exactitud, me permiten utilizarlo para definir la probabilidad de que un resultado pueda acercarse al valor verdadero. También me puede servir para definir cuántas medidas, es decir, cuántos datos debo considerar cuando voy a trabajar con una desviación estándar, es decir, cómo se aplican o se requiere definir una, una desviación estándar más o menos clara, debo tener claro cuántos datos debo considerar. También yo puedo estimar y definir si existe algún dato que yo pueda eliminar de esta serie de información que yo tengo. Es decir, si yo tengo una serie de datos y hay algunos que se encuentran muy por sobre el promedio o muy por debajo del promedio, se puede analizar si es que ese dato en particular es posible quitarlo de la serie de análisis para trabajar con los demás y que ese dato en particular no me afecte significativamente mi precisión o mi exactitud. Y eso se puede analizar. Y también me permite este estudio estadístico ajustar ecuaciones de la recta. También definiendo si existen datos que se alejan mucho de mi valor promedio. Y para ello, y esto es lo que vamos a ver en la próxima clase, vamos a tratar de definir lo que se conocen como los límites o los intervalos de confianza. Es en el fondo la forma bajo la cual yo voy a expresar un resultado. Se conocen como los intervalos de confianza del nivel de significancia. Esta es la forma bajo la cual se calcula. Se requiere conocer el promedio de los datos que se tienen, la cantidad de mediciones, la desviación estándar y el parámetro T de Studien que ya vamos a definir. Este límite permite definir como conceptos el intervalo dentro del cual se puede suponer de manera razonable que se va a encontrar el valor verdadero. Es decir, recuerden que yo aquí no hago un análisis del error al definir este valor, pero el valor que yo entregue debe acercarse al valor real y por lo tanto es el que se acerque a ese valor real va a depender de este más menos y por ello me indica ese más menos el intervalo dentro del cual se puede asociar con el valor verdadero. Para poder realizar esto se entiende que no se están generando errores sistemáticos en nuestro análisis. Los valores extremos del intervalo se les define como los límites de confianza, es decir, el más menos más alejado es el límite de confianza.
Este término de confianza implica que podemos afirmar con cierta probabilidad, y eso hay que establecerlo dentro de los parámetros de estudio, que el intervalo de confianza sí incluye el valor verdadero, y naturalmente a mayor certeza, mayor va a ser el intervalo requerido. Es decir, esta certeza o confianza, nosotros vamos a tener que establecer con cuánta confianza queremos trabajar. Si queremos trabajar con un 80, un 90, un 99, un 99.9% de confianza, ya que en teoría recuerden que nunca vamos a obtener el valor real, y como sabemos que no podemos obtener el valor real, nunca trabajamos con un 100% de confianza, sino que con intervalos de confianza. Y para poder hacer ello, se establece el parámetro T-de-Student. El parámetro T-de-Student es un valor que viene definido por tabla y que permite y que requiere de ciertas condiciones de estudio. Es un parámetro que permite definir el nivel de significación, por lo tanto, la probabilidad de que el valor se encuentre dentro de un rango real, y también es dependiente del número de grados de libertad. El número de grados de libertad, en el fondo, corresponden al número de observaciones o mediciones menos 1. Dice que es el número de variables u observaciones aleatorias independientes de una muestra que se utilizan al calcular la desviación estándar. Y este parámetro T, en el fondo, corresponde a esto. Se definen los niveles de confianza. Yo puedo trabajar con 80, 90, 95, 99, 99.9. Otras tablas pueden llegar hasta 99.99% de confianza. Y los distintos grados de libertad. Como estadísticamente no me sirve un único dato para poder trabajar, ¿y por qué no me sirve un único dato? Porque siempre es n-1 grado de libertad. Si tengo un dato, tengo 0 grados de libertad, y por ello 1 grado de libertad implica que tengo 2 mediciones. 3 grados de libertad, 2 grados de libertad, tengo 3 mediciones. Si, por ejemplo, en los ejercicios anteriores teníamos 10 datos u 8 datos, si tenemos 8 datos, debemos observar los 7 grados de libertad y con ello establecer este parámetro para el nivel de confianza con el cual quiero trabajar. En algunos casos será el 90, el 95, y eso va a depender del tipo de ejercicio. Y por ello, teniendo claro cuál es el grado de libertad y el nivel de confianza del cual yo quiero trabajar, se escoge uno de estos parámetros. Y ese es el que se coloca aquí. ¿Ok? Así que lo que me interesa por ahora, y esto lo vamos a repetir la próxima clase, es lo anterior. Que sepan hacer esto. Lo más básico. Calcular un promedio, una desviación estándar, y nos va a interesar, porque más adelante lo vamos a aplicar, lo que se entiende como dispersión o recorrido. Y tienen la guía para que ustedes lo sigan trabajando. En la guía de ejercicios también hay más para que practiquen. ¿Ok? ¿Alguna última consulta? No sé si quieren mañana tener una sesión de ejercicios a esta misma hora, 12:40, en lo que era el horario de laboratorio. Estoy disponible si es que se les antoja. Si no, nos vemos en el... Lo dejamos para el test. ¿Profe se refiere a ejercicios para el test? ¿Sí? Es que en el fondo, lo que hagamos, cualquier ejercicio matemático va a servir para el test. Yo al menos no tengo clases ahora, entonces Ya. podría asistir. Ya, pues, aunque llegue usted solamente a las 12:40, voy a abrir una sesión. Sí, profe, estaría bueno. Ya, pues. Ya, ya. ¿Alguna consulta? Si no, nos retiramos al almuerzo. No, profe, nada. Ya.